Buenos días, doctor Jorge Abel Cabrejos Mejía. Mi nombre es Jimena Casanotán Navarrete y nosotros somos del grupo número 10. El tema que nos toca explicar es el Codex Romano. Los integrantes son Rosas Caro, Juan Manuel, Bedoya González, Jimena Daniela y quien habla, Casanotán Navarrete, Ximena Naí. La estructura en la que se realizará el siguiente video es esta. En primer lugar, se hará una breve introducción por quien habla en la que explicaré las etapas de Roma y algunas características de estas. En segundo lugar, mi compañero Juan Manuel Rosas explicará sobre las 12 tablas. Luego hablaré sobre el código gregoriano, el código hermogeniano y el código teodosiano. Finalmente, mi compañera Jimena Bedoya explicará sobre el código justiniano y dirá las conclusiones. Entonces, empecemos con una breve introducción. La codificación a lo largo de la historia ha demostrado ser un conjunto de reglamentos que rigen una ciudad. Está compuesto de leyes que se basan en los principios y las costumbres o creencias que caracterizan a determinada ciudad. Como la mayoría de las grandes civilizaciones antiguas toman como origen a una leyenda, Roma no es la excepción. Es por ello por lo que, según la leyenda, Roma antigua fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo. Entonces, la leyenda cuenta que en una ciudad llamada Albalonga, ubicada a la orilla derecha del río Tíber, fue fundada como dinastía por Alcán. Ocurren una serie de acontecimientos que hacen arribar a la fundación de Roma antigua. El heredero de Albalonga, legítimo, era Numitor, pero Amulio conspiró desterrando a Numitor y matando a todos sus descendientes. Sin embargo, le perdonó la vida a su sobrina Reasilda, pero con la condición de que ella sea sacerdotisa de la diosa Vesta. Así se aseguraba de que permaneciera virgen y que no tuviera descendientes. No obstante, los planes de Amulio se vieron arruinados, ya que en la leyenda se relata que el dios de la guerra, Marte, engendró en Rea Silva a dos gemelos, Rómulo y Remo, por lo que Amulio toma la decisión de que en el río Tíber se ahoguen a estos gemelos. Sin embargo, estos no fueron ahogados, sino dejados en una cesta y que por el caudal del río encuentran la muerte. Finalmente, la cesta quedó cerca de una loba llamada Luperca, quien al darse cuenta del llanto de los gemelos, se acercó, los amamantó y los adoptó como si fueran sus hijos hasta que un pastor los encontró a Rómulo y Remo y los llevó a su casa para que sean criados por su mujer. Los gemelos crecieron y los que lo adoptaron le revelaron la historia de quiénes eran sus padres y su abuelo Numitor. Rómulo y Remo se caracterizaban por su valentía y por su fuerza. Entonces, al conocer la historia y lo que había hecho Amulio, deciden planear una especie de venganza y desatar una guerra en contra de este, con el objetivo de que el poder se le otorgue a su abuelo Numitor. Una vez conseguido este objetivo, deciden fundar su propia ciudad. Por ello que se dirigieron al lugar en donde la loba Luperca los había encontrado. Entonces, es ahí donde se desata el odio entre los hermanos porque no se ponían de acuerdo en qué lugar iban a fundar esta ciudad y sobre quiénes iban a gobernar. De esta manera se inicia la lucha de poderes entre los hermanos. Deciden solucionarlo de tal manera en que cada uno vaya al monte donde desean fundar su ciudad y esperen una señal de los dioses. Rómulo decide ir al monte Palatino y Remo decide ir al monte Aventino, en el cual logra ver a 6 buitres, mientras Rómulo, después de un tiempo, logra ver a 12 buitres. Ambos se declararon vencedores, ya que tenían argumentos para hacerlo. Por un lado, Remo ve primero 6 buitres, pero por otro lado, Rómulo vio 12 buitres. Al ser Rómulo quien vio más cantidad de buitres, decidió autoproclamarse ganador y funda la ciudad de Roma, y además puso ciertos límites territoriales, donde todo ciudadano que cruce esos límites impuestos por él iban a ser juzgados con pena de muerte. Remo decidió desafiar a su hermano y traspasó los límites territoriales, a lo que Rómulo le lanza una piedra y lo mata. Este suceso es el contexto en el que, según la leyenda, se origina la ciudad de Roma. Rómulo, por tanto, es el primer rey y ocurre el primer fratricidio. Sin embargo, sabemos de que Roma ha sido dividida en 3 etapas. Tenemos monarquía, república y finalmente el imperio. Veamos primero a la monarquía. La monarquía se inicia con el gobierno de Rómulo, como ya explicamos, en el año 753 a.C. y concluye en el año 509 a.C., con la expulsión del rey Tarquinio el Soberbio. Para este periodo, el rey constituía la autoridad máxima y por tanto tenía el poder absoluto, al igual que debía ser sacerdote supremo,
juez y jefe militar. Durante la monarquía, el rey era elegido por la Asamblea Popular y era propuesto por el Senado. Los reyes eran primero Rómulo, luego Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberano. Sin embargo, lo que se enfoca en esta exposición es sobre la codificación. Entonces, veamos la codificación en la monarquía. Es en este periodo donde se desarrolla el primer ordenamiento jurídico romano, al que se denomina derecho arcaico, cuyo periodo abarcó desde la fundación de Roma hasta la expedición en tiempos de la República de la Ley de las 12 Tablas. Primero tenemos al Jus Flaviorum. Su existencia no ha sido comprobada, pero la leyenda relata que la aplicación de las leyes era exclusiva de los patricios, a través del colegio de los pontífices. Sin embargo, ellos disponían de estas de una manera incorrecta, por lo que alguien llamado Flavio, durante un periodo de tiempo prolongado, trató de averiguar la jurisprudencia, por lo que recopiló todas las normas establecidas por el colegio de los pontífices y las juntó en un código llamado Jus Flaviorum, o también el Código de Flavio. Luego tenemos a las mores maiorum o costumbres de los antepasados. Como fuentes del derecho en ese periodo monárquico de Roma, tenemos en primer lugar a las costumbres de los antepasados, o mores maiorum, las cuales tuvieron trascendencia por la religiosidad del pueblo y su tradición. En esencia, las mores maiorum se argumentan por la religión, ya que si alguna persona desobedecía, los dioses se molestarían. La voluntad de los dioses solo se atribuía a, digamos, a un pequeño grupo, es decir, a los papas, específicamente a los pontífices, a quienes le correspondían interpretar esta voluntad divina, creando las normas que debían ser cumplidas por los ciudadanos romanos. Luego tenemos también a las leges regiales. Digamos que algunos autores afirman que las leyes más antiguas de Roma fueron las leyes regias, las cuales eran pronunciamientos solemnes del rex ante los comicios curiados de contenido civil o penal. Entonces, son un conjunto de leyes que fueron decididas por los curias. Estas fueron juntadas por Papirio en una colección llamada Jus Civili Papiriarum, que lo explicaremos luego. El rey reunía en sus manos la suma de poderes civiles y por tanto se hablaba de su función de crear leyes regiales. Ahora hablemos de las Jus Civili Papiriarum. Papirio, quien era un jurista, recopiló las leyes que existían y regían en la monarquía, y preparó una colección a la cual fue nombrada como Jus Papiriarum. Las disposiciones compiladas estaban relacionadas con el derecho sagrado. Sin embargo, algunas se refieren al derecho privado, como las disposiciones relativas al pater familia. Luego, como ya hemos dicho, viene la República. Se le denomina República al segundo periodo de Roma, en el cual se deja atrás como máxima autoridad al rey y a su poder absoluto. En esta etapa, Roma se convierte en la potencia del mundo antiguo. Queda comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Durante este periodo existe un cambio en las instituciones políticas y el alcance de su poder, la cual conlleva a diferentes luchas internas entre los patricios y los plebeyos. La organización política en la República, la máxima autoridad eran los cónsules. Fueron dos y eran elegidos por la Asamblea Popular. Tenían casi las mismas funciones que los reyes en la monarquía, pero al ser dos se controlaban mutuamente, por lo que se hacía difícil de que se conviertan en tiranos. Al abandonar el cargo, además, debían de rendirle cuentas de sus gestiones a la Asamblea. La codificación en la República tenemos al orden jurídico que más predominó en el derecho y se le llamó derecho preclásico. Abarca las disposiciones de las 12 tablas. En este periodo, Roma, digamos que aún utilizaba las codificaciones explicadas en el apartado anterior de la monarquía, donde tenemos a las costumbres de los antepasados o las mores maiorum y al Jus Civili Papiriarum, hasta la publicación de las 12 tablas, que lo explicará más adelante mi compañero Juan Manuel Rosas. Por último, tenemos al Imperio. En esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto VIII y concluyó con Rómulo Augusto en el año 476 después de Cristo. Tenía como autoridad máxima los emperadores. Hacia el año 395 de nuestra era se producía el quebrantamiento de la unidad político-territorial de Roma,
pues el último emperador, Teodosio, dividió el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. A Honorio le correspondió el Imperio Romano de Occidente y a Arcadio el Imperio Romano de Oriente. La organización política del imperio, como ya mencionamos, el emperador era la máxima autoridad del imperio y tenía como cargos los asuntos militares, legislativos y religiosos. La codificación en el imperio tenemos al código gregoriano, al código hermoginiano y al código teodosiano. Luego tenemos al código justiniano, los cuales serán explicados más adelante. Le doy pase a mi compañero Juan Manuel. Buenas noches, doctor Cabrejos. Mi nombre es Juan Manuel Rosas Caro y le voy a hablar acerca de la ley de las 12 tablas. Las 12 tablas representan el primer intento de codificar las mores maiorum, las cuales eran principios tácitos que representaban las buenas costumbres de los ancestros, y también las leges. Numa Pompilio, el cual fue un legendario rey romano, habría sido el primer rey en dar leyes bajo el nombre de leges regiae. Posteriormente a la caída de la monarquía, se pasó a utilizar el derecho consuetudinario, en forma de leyes no escritas que se transmitían en forma de tradición oral. Estas normas eran desconocidas para los plebeyos e interpretadas por el colegio de pontífices de forma que siempre beneficiaba a los patricios. Como era claramente una herramienta de la oligarquía para mantener su poder sobre los plebeyos, ellos eran los que desconocían el contenido de la ley. Durante la República, una de las exigencias de los plebeyos era la publicidad de las leyes, para que todos pudieran juzgar la justicia de estas. Por lo tanto, la redacción y la publicidad de las 12 tablas debe ser considerada como un triunfo de los plebeyos. En el año 400 a.C. se logró el compromiso por parte de los patricios de elaborar un código escrito, pero su redacción estuvo a cargo de los mismos patricios. Concretamente, el Senado encargó la redacción a 10 patricios llamados decémviros. Dice Sexto Pompinio en el Echiridión del siglo II: los decémviros redactaron 10 leyes, las hicieron grabar sobre tablas de marfil que fueron dispuestas cerca del rostrum, en pleno foro, para que todos pudieran tener conocimiento de ellas. Al año siguiente añadieron 2 más. Tabla 1. De la citación a juicio. Habla del derecho del demandante de citar al demandado a juicio y poder llevarlo por la fuerza a comparecer frente al magistrado, si es que se diera el caso de que la persona en cuestión se negara. La ley habla del fiador, el cual era la persona que tomaba el lugar del demandado. Especifica que en el caso de que el ciudadano sea rico, el fiador también tendrá que serlo, siendo llamados assidium. Los menos favorecidos, que eran los proletarios y capitecensi, tenían fiadores que podían ser cualquier persona de cualquier tipo de condición social. Si las partes llegaran a un acuerdo previo al juicio, el juez se ve en la obligación de homologar esta resolución de autocomposición con una sentencia, por fines de validación judicial. Cuando el litigio no podía ser resuelto el mismo día del juicio, las partes aseguraban volver a presentarse ante el magistrado, haciendo una promesa conocida como vadimonium. Tabla 2. De los juicios y de los delitos. Esta tabla contiene leyes que hablan sobre las 10 decisus, que corresponden a los aplazamientos procesales, que podían ser por enfermedad, juramento o causas de la República. Las leyes que versan sobre los crímenes otorgan la capacidad de castigar al agravante como una especie de derecho subjetivo, dando cabida a la autonomía privada del agravado para castigar, siendo que las penas y la libertad para ejecutarlas se van haciendo más amplias a medida que el castigo se aplica a miembros de clases sociales más bajas, siendo que en el caso del esclavo la muerte es casi segura al cometer robos. Tabla 3. De los depósitos y deudas. El plazo de los 30 días era conocido como días justos. En estos días se suspendía la labor de la justicia para darle cierta holgura al deudor, para que ponga su situación financiera en orden. En caso de que pase este plazo sin ninguna ocurrencia de cumplimiento, el acreedor puede aplicar la manus iniectio y ponerle mano al deudor para llevarlo frente al pretor. También se llevaba al deudor al mercado para que exista la oportunidad de que se presente un fiador. Si el fiador también incurría en incumplimiento, se le cobraba el doble.
La razón histórica por la severidad de las penas por deudas se encuentra en el periodo en el que se escribe las 12 tablas, el cual era un periodo de muchas deudas, por lo cual se buscaba incentivar el pago entre los plebeyos. Tabla 4. De los derechos de patria potestad y de los conyugales. Esta tabla habla del patria potestas, el cual era el derecho del pater familias, que tenía manifestaciones muy amplias. Se concretaba en derechos como el potestas vitae nescisque, por el cual el padre tenía el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de su familia. También el padre tenía el derecho de vender a su hijo en el ius vendendi, que si bien limita la venta a un máximo de 3 ocasiones, al haber pasado este límite se extinguía la patria potestad. La patria potestad también se extinguía por la muerte del pater familias o por la pérdida de su ciudadanía. Tabla 5. De las herencias y tutelas. La tutela es entendida como el poder que se tiene sobre una persona que no tiene el estatus de esclavo, pero que se ve impedida por su edad, incapacidad o por su sexo. Los testamentos, según esta tabla, tenían fuerza de ley y debían ser cumplidos de forma rigurosa. Las resoluciones que haya adoptado el pater familias sobre su legado, su dinero o su hacienda eran absolutos. En el caso de inexistencia de un testamento, los bienes y responsabilidades pasarán al pariente más cercano, tomando en cuenta que no exista heredero directo. Si a pesar de esto no se tienen parientes, heredarán los miembros de la gens. Tabla 6. Del dominio y posesión. La tabla 6 habla de la compra-venta y los tipos de propiedad. La ley distingue entre la propiedad y posesión. La posesión es la tenencia de las cosas y la propiedad es la titularidad con todos los atributos sobre la cosa. Al expansionarse Roma mediante batallas, los terrenos ganados eran acaparados por los patricios o bien arrendados a las familias, en cuyo caso era propiedad del Estado. Se habla de la obligación del vinculante, por el compromiso formal de venta o arreglo, tipificándose penas por el fraude. La ley también tipifica la usucapión, que tiene un periodo mucho más corto que el de nuestra legislación. Además legisla la usucapión de la mujer, que era considerada como una especie de objeto también en este periodo. Tabla 7. De los delitos. Esta tabla trata de los daños en el ámbito privado, de las lesiones, del fraude, de los homicidios y de los encantamientos. El hecho de que en la legislación se hable de forma considerable de crímenes hechos por medios de magia o encantamiento evidencia una alta superstición en los romanos. El Estado solo interviene en casos de crímina pública. Todos los demás delitos son castigados de forma privada, basándose en la ley del talión, cuya idea básica es la de la proporcionalidad entre daño y venganza. La venganza era permitida y fomentada como forma de justicia. También existe una distinción entre el homicidio voluntario y el homicidio casual, siendo que el primero se resuelve con la venganza privada. El Estado no regularía más allá de declarar los límites del derecho subjetivo. Se distingue entre el hurto manifestum y el hurto nec manifestum. Si el ladrón era atrapado realizando el acto delictivo y había testigos, se tenía permitido matar al ladrón. En el nec manifestum había que demostrar que el acusado de robo era efectivamente culpable. Tabla 8. De los derechos prediales. La tabla 8 habla de la protección de las fincas, de las servidumbres, de los límites y los linderos, de la anchura de los caminos. Prevé o tipifica altercados típicos, como el caso de que el fruto de un árbol ajeno caiga en el jardín de otro. Nimiedades de este tipo se resuelven rápidamente con este código y, como hemos mencionado, hay especial cuidado en poder resolver cualquier problema que se pueda tener con los límites de las fincas. Tabla 9. Del derecho público. La novena tabla se dedica en gran parte sobre el derecho público, aquellos crímenes que no son resueltos por medio de la autotutela y que no son sujeto del derecho privado. La primera norma regula las leyes que potencialmente pueden entregar privilegios injustos a una persona en particular. Otra norma protege los derechos del ciudadano romano frente al Estado. Es la que estipula que no se puede quitar la vida o derechos a un ciudadano sin una declaración solemne. También se condena con la pena capital todos los crímenes que atenten contra el Estado romano. Tabla 10. Del derecho sagrado. La primera norma de esta tabla está creada con el propósito de reducir los riesgos de incendio en Roma.
que era muy posible con la forma con la que se cremaban a las personas en la hoguera. El artículo 1 de esta tabla tuvo excepciones que se mantuvieron como símbolo de prestigio entre las familias más nobles. Tabla 11. Los patricios no pueden contraer matrimonio con los plebeyos. Esta tabla provocó indignación violenta en los plebeyos, cuyo violento alzamiento concluyó con la derogación de esta tabla y la vigencia de la ley Canuleya, que permite los matrimonios entre clases sociales y permite a los hijos heredar el estatus social del padre. Tabla 12. Esta tabla habla sobre las retribuciones monetarias a los ciudadanos en la situación de hurto, que está diferenciada de la del ataque físico, y también se legisla sobre el arbitraje en cuestiones de disputas de posesión, estableciendo también una reparación del doble, como era costumbre. Muchas gracias, profesor, por escucharme. Ahora pasaremos a mi compañera. Gracias por su atención. Mi nombre es Jimena Nayel Sanatán Navarrete y ahora voy a explicar el código gregoriano, el código hermogeniano y el código teodosiano. Empecemos. Durante el periodo imperial, el derecho se había dividido en el ius y leges. En este escenario, los romanos, digamos que ven la necesidad de encontrar el vínculo entre estas leyes para poder aplicarlas fácilmente. Así se originan los tres códigos anteriores al Codex. Empecemos con el código gregoriano. Este código radica desde el año 196 hasta el año 295, por lo que comprende dos emperadores, Séptimo Severo y Diocleciano. Durante el periodo imperial se empezaron a dictar gran cantidad de leyes, lo cual recayó en que se replanteara una sistematización. Según nuevas, digamos que investigaciones, se alega que se trata de un trabajo de carácter privado y comprende varios libros, los cuales se encuentran subdivididos en apartados temáticos, cartas de funcionarios y los edictos. Aparte, estaban ordenados cronológicamente. Se tiene conocimiento de la existencia de este código, puesto que se encuentra compilado de manera breve en los posteriores, por ejemplo, en la Lex Romana Burgundiana. Entonces, es una compilación privada de constituciones imperiales realizada por un jurista tal vez llamado Gregorio o Gregoriano. El Codex Gregorianus no se ha conservado, lo conocemos a través de fragmentos reproducidos en diversas fuentes, como lo son las Fragmenta Vaticana, Polatio, Consultatio, Lex Romana Visigotor. Continuamos con el código hermogeniano. Al igual que el código gregoriano, el código hermogeniano es la segunda compilación de carácter privado y tenemos conocimiento de su existencia a través de la Lex Romana Visigotor, de la Lex Romana Burgundiano y de otros jurisconsultos. No se tiene certeza del nombre de su autor, pero se presume de que fue llamado alguien como Hermógenes o Hermogeniano. El código hermogeniano presumiblemente contendría las constituciones publicadas en los años 293 y 294 y habría sido publicado completo en el año 295. Entonces, digamos de que el códex hermogeniano vino a ser completo, vino a ser un complemento del anterior. Fue una compilación realizada igualmente de carácter privado, contenido constituciones de Diocleciano de los años 293 y 294. Tampoco, lamentablemente el código hermogeniano tampoco ha llegado a nosotros, se nos ha transmitido a través de las mismas fuentes que hemos explicado en el código gregoriano. Por último, veamos al código teodosiano. En primer lugar, tenemos el escenario de que en el año 429 después de Cristo, existe como punto de partida los códigos antes mencionados, el código gregoriano y el código hermogeniano. Teodosio II mandó a realizar una compilación de las leyes a partir del gobierno de Constantino en adelante, porque existía un desorden en el derecho romano y se requería que para que existiera un mejor manejo y entendimiento de las leyes de la época se realice una compilación de las mismas. Para tal propósito se convocó a una comisión conformada por 8 juristas. Sin embargo, la tarea encargada no fue realizada en su totalidad, quedando así solamente 16 libros, y entró en vigor en el año 439 en el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Continuemos. Pretende, digamos que, abarcar el derecho privado y público, porque es más extenso, además de una serie de disposiciones de derecho administrativo, como por ejemplo las finanzas y los recursos del imperio. Esta compilación, que tomó el nombre del Código Teodosiano, consta de 16 libros, como ya explicamos, pero está dividido en títulos. Dentro de los títulos
las constituciones están ordenadas cronológicamente. Se inician con la inscriptio, donde aparece el nombre del emperador o emperadores que la emiten y su destinatario. Luego el texto de la Constitución y termina con la subscriptio, que indica la fecha y lugar de la publicación. El texto del código, al igual que los códigos gregoriano y hermogeniano, no fue conocido ampliamente en la actualidad, pero se tiene conocimiento de su existencia a través del código justiniano. Le doy paso a mi compañera Jimena Daniela, que ella explicará el código justiniano. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Jorge Abel Cabrejos Mejía. Mi nombre es Jimena Daniela Bedoya González y en esta oportunidad estaré hablando acerca del Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es una de las compilaciones más importantes para el derecho romano, por no decir la más importante. Esta fue realizada durante el reinado y por órdenes del emperador bizantino Justiniano I, entre los años 527 y 565 después de Cristo. Este cuerpo de derecho romano o colección de leyes presenta méritos históricos, legislativos y filosóficos, gracias a su compilación que contiene jurisprudencia romana y compilaciones de constituciones imperiales. Tradicionalmente, el Corpus Juris Civilis consta de las siguientes obras: el Código de Justiniano, publicado en el año 529, el Digesto o Pandectas, publicado en el año 533, las Instituciones o Institutas, publicadas en el año 533, el Codex Repetitae Praelectione, publicada en el año 534, y las Novellae Constitutione o novelas, publicadas en el año 535. El Código de Justiniano o Codex Justinianus. El Código de Justiniano o Codex Justinianus es una compilación que fue confirmada por la Constitución que llevaba por nombre el Codex Vetus. Este código además compilaba constituciones imperiales redactadas en los códigos hermogenianos, gregoriano y teodosiano. De igual manera a las constituciones posteriores que iba acoplando desde cierto tiempo, que iba acoplando cada cierto tiempo. Para esta recopilación se nombró a una comisión legislativa encabezada por el ex coaestor Sacripalati Juan de Capadocia. Y también estaba integrada por ilustres personajes como León, Focas, Basilde, Tomás, Triboniano y Constantino, para que elaboren un nuevo código, el Códex, que recopilara toda la legislación imperial. Este código estaba dividido en 12 libros, y estos a su vez están divididos en 265 títulos, a los que se les suele llamar rúbricas. El libro primero, por ejemplo, contenía disposiciones relativas a las fuentes del derecho, a los oficios de los magistrados, y también hablaban de la relación entre la Iglesia y el Estado. En el libro 2 al libro 8 contendrían disposiciones acerca del derecho privado en general, haciendo un énfasis en los derechos reales, obligaciones de las personas, sucesiones y contratos. El libro 9 contendría disposiciones del derecho criminal. Y del libro 10 al libro 12 se contendrían disposiciones del derecho administrativo y financiero. Ahora el digesto o pandectas, que traducido al latín significaría distribución sistemática. Esta colección, compuesta por citas de los escritos de grandes jurisconsultos clásicos, esta obra
fue encargada a una comisión de juristas creada en el año 530 por la Constitución Deo Actuore, bajo la dirección de Triboniano y también integrada por 4 profesores, quienes fueron Teófilo, Cratino, Doroteo y Anatolio, y también incluyendo a 11 abogados de Constantinopla y un funcionario denominado Sacrum Largitarium. Las comisiones tuvieron plenos poderes para corregir, modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones, suprimir las repeticiones o contradicciones, y también contaban con la facultad de adaptar las obras clásicas a las necesidades del derecho vigente. Están agrupadas en 7. La primera parte componía los libros primero al cuarto, y estas contenían las nociones generales del derecho. La segunda parte contenía al libro quinto al libro 11, y trataban acerca de la doctrina general de las acciones, a esas las que tutelan la propiedad y a los distintos derechos reales. La tercera parte incluía del libro 12 al libro 19. Estas contenían disposiciones del edicto referente a la de rebus creditis, agregando rúbricas sobre los contratos. La cuarta parte contenía los libros 20 al libro 27, que comprendían las instituciones complementarias de los contratos, como el derecho hipotecario, los medios de prueba, abarcando además temas de derecho de familia, como los matrimonios, la dote, la filiación y la tutela. La quinta parte se componía de los libros del 28 al libro 36 y contenía temas que versaban sobre la herencia, los legados o fideicomisos. La sexta parte se componía del libro 37 al libro 44, que referían acerca del abonorum possessio y a lo concerniente entre el derecho de propiedad y a la posesión en general. La séptima parte se componía del libro 45 al libro 50 y este contenía normas sobre el derecho penal, el derecho municipal, obligaciones verbales y lo de los filiadores en las obligaciones, sobre delitos públicos o privados y acerca de las penas y de cómo presentar las apelaciones en los juicios. En las instituciones o institutas eran una obra de carácter elemental, destinada a la enseñanza del derecho. Era un manual dirigido básicamente a los estudiantes de derecho. Esta obra se dividía en 4 libros. El primer libro contenía nociones básicas y generales del derecho. El segundo libro hablaba de las leyes de propiedad, que incluían el tipo de cosas, propiedad como donaciones, herencias o acuerdos de voluntades. El tercer libro trataba acerca de sucesiones intestadas, obligaciones, contratos. El cuarto libro hablaba acerca de las obligaciones que nacen de delitos o cuasi delitos y de las acciones que además o medios legales que hacían valer nuestros derechos. Las novelas o novellae constitutione post codicem componían la forma parte última del corpus juris civilis y se dividían en epitome novellarium o epidome iuliari, novelas griegas, corpus authenticum o authenticae y la colección anónima. Eran los 4 tipos de novelas que lo componían a las novelas. Y por último tenemos al Codex Repetitae Praelectione, o también podríamos llamarle como la segunda edición del Codex.
Debido a que la primera edición presentaba lagunas y ciertas ausencias de cosas importantes, todo esto será perfeccionado en la segunda edición con el Codex Repetitae Praelectione, que será promulgada el 16 de noviembre del año 534, mediante la Constitución Cordi Nobis, dirigida al Senatus Urbis Constantinopolitane. Para estructurar este códex se tuvo como objetivo recopilar, básicamente, las nuevas constituciones, y básicamente su fin no solamente era aclarar esas lagunas o coordinar mejor esas compilaciones, sino también precisar esas mismas leyes en el código. Y pues su terminología, el Codex Repetitae Praelectione, se deberá al libro de Justiniano ad Sabirum, que se agregará precisamente a la segunda edición de Constituciones, y la dividirá en capítulos y las establecerá con títulos más oportunos. Muchas gracias.